Soy maestra de la Iglesia Asambleas de Dios de Villa Alemana y deseamos invitarte para que puedas participar de nuestra próxima confraternidad para niños a realizarse el día sábado 31 de octubre a las 4:30 de la tarde a través de YouTube. Hacemos también extensiva esta invitación para que puedas conectarte a través de los live todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. No te lo pierdas, quedas cordialmente invitado. ¡Chao! Hola niños, ¿cómo están? Gusto saludarles a todos. Queremos invitarles para el sábado 31 a una confraternidad de niños que lo estaremos viendo a través del Facebook y a través del YouTube. Así que papá, por favor, anímense con los niños y nos estamos viendo. Hola niñitos, ¿cómo están? Yo también quiero invitarlos para que se comuniquen ese día, se conecten todos al Facebook, YouTube y anoten esta fecha, el 31 de octubre a las 4:30. Póngalo en el refrigerador de la mamá, anótenlo en un cuaderno la fecha, así que están todos invitados. Dios me los bendiga. Van a escuchar palabras. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones, ¡Aleluya! niños! Así que le damos gracias al Señor porque podemos estar estudiando el libro de los Hechos y vamos a continuar con lo que quedamos la semana pasada. Los que se están conectando esta semana y no se han conectado las semanas anteriores, estamos ya en el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Y estamos pasando el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Dentro de lo que vimos la semana pasada, fue un resumen que Pablo hizo ahí en Mileto, llegó a Mileto y mandó a buscar a los hermanos, a los ancianos, como dice ahí el versículo 17, mandó a buscar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y al llegar los ancianos, él le hizo un resumen de la obra, de lo que había él vivido juntamente con ellos. ¿Ya? También les comunicaba que el Espíritu Santo le había dicho que iba a pasar, le esperaban tribulaciones y prisiones, aunque no tenía claridad mucha claridad de eso. Y aprovechamos de ver también acá, el apóstol Pablo menciona 7 características de su ministerio, ¿ah? Y habíamos mencionado, si mal no recuerdo, unas 4 características ya. La primera característica que mencionamos del apóstol Pablo, que él era humilde y compasivo. ¿Ya? Otra característica, que él era perseverante, ¿ah? En los tiempos difíciles, porque también vimos ahí que él en realidad había pasado tiempos muy difíciles predicando la palabra del Señor, especialmente los judíos son los que lo perseguían, lo apiedraron muchas veces. Una tercera característica del ministerio de Pablo era que no ocultó la verdad a nadie, ni demostró temor ni favoritismo. También podíamos ver que él en realidad le menciona a los ancianos que él no se guardó nada. Él todo lo que les podía decir, se los dijo, se los enseñó. Y que esa era una característica muy importante también para nuestras vidas. ¿Ah? Que podamos también nosotros no guardarnos nada del consejo del Señor.
Y la cuarta característica que vimos del ministerio de Pablo era que valoró su vida por una sola razón y vivió con un solo propósito. Nosotros entendemos que el propósito que Pablo él tiene y expone es servir al Señor, ¿cierto? Y hacer su voluntad. Muchas veces nosotros no nos comportamos de la misma forma que Pablo, ¿no? Pablo tenía súper claro que su vida dependía de una sola persona, y esta persona es nuestro Señor, ¿cierto? El que nos compró a un precio incalculable, nos compró un precio de sangre. Entonces Pablo, como sabía eso, él estaba también dispuesto a dar la vida por Cristo. Y eso es lo que cada cristiano también deberíamos estar dispuestos a hacer. Así que vamos a estar leyendo desde el verso 26, creo que nos quedamos, en lo cual dice el verso 26, para ir retomando, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y ahí mencionamos sobre lo que sale en el libro de Ezequiel, el capítulo 33, sobre la ley de estos que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? La ley de la atalaya, la ley de la atalaya. ¿Usted se recuerda la ley de la atalaya? En el fondo, la ley de la atalaya habla de que este vigía que está en lo alto de una ciudad, ¿cierto? Vigilando, valga la redundancia, que las personas que vengan a atacar, él pueda avisar a la ciudad para que la ciudad pueda prepararse, pueda arrancar, pueda reaccionar ante este ataque. Y la ley de la atalaya habla de que si nosotros vemos a alguien que está mal, está en pecado, ¿cierto? Que lo hagamos entrar en razón, que le hablemos, que le advirtamos. Si no lo hacemos, la sangre de él va a estar sobre nuestra cabeza, pero si lo hacemos, nosotros estamos limpios, ¿cierto? Estamos limpios de toda sangre. Entonces, así Pablo lo mismo hacía alusión acá, de que él estaba limpio de la sangre de todos porque él había advertido a todos. Y ahí comenzamos entonces el 27 diciendo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esto mismo lo repitió anteriormente, un poquito antes en el mismo discurso, él diciendo que él había dicho todo ya, le había mencionado todo, le había enseñado de todo. Entonces, me recuerdo que quedamos en el verso 28, vamos a leer desde el 28 hasta el 38. Esperamos en el Señor terminar el día de hoy con el capítulo 20 para ya la próxima semana continuar con el 21. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Desde el verso 27 al verso 31, acá el apóstol Pablo comienza a mencionar cuál es el papel de los líderes de la iglesia, de los obispos de la iglesia. Acá en el verso 28 menciona nuevamente, dice: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Si nos damos cuenta, también ocupa otra palabra. En el verso 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y eso también lo mencionamos la semana pasada. Anciano, obispo, es exactamente lo mismo, se está refiriendo a lo mismo. Y aquí la palabra que usa el apóstol Pablo se refiere
a episcopos, episcopal, ¿ya? Pero me llamó mucho la atención porque escudriñé un poquito más y me di cuenta que el verbo que ocupa acá, o la raíz de la palabra en griego que ocupa aquí Pablo, es keptomai, con una S antes, keptomai, ¿ya? Y keptomai viene de la raíz de escéptico. Eso significa escéptico. Entonces, ¿qué es una persona escéptica o a qué se refiere Pablo cuando le menciona que el Señor los puso a ellos como obispos? Se está refiriendo que los puso como supervisores, como alguien que deben vigilar, que deben controlar, que deben mirar con atención, que deben observar cuidadosamente. O sea, no los puso solamente para estar sobre las personas, sobre el rebaño, sino para que estuvieran atentos, para que estuvieran cuidadosamente vigilando. Y esa es la función que tenemos los que el Señor nos ha llamado también a estar en el ministerio del pastorado. Acá también podemos ver en el verso 28 que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí súper claro es que no lo pusieron los hombres, que a todos los ancianos que él mandó a llamar a Éfeso no fueron los hombres que lo eligieron, no fue una decisión democrática, no se hizo una votación pública, ¿cierto? Con un voto secreto, no, fue el Espíritu Santo el que los llamó. En la palabra de Dios, en 1 Corintios, no vamos a leer 1 Corintios, sino, déjeme abrir, en Efesios 4, perdón, Efesios 4, verso 11, en 1 Corintios capítulo 12 también habla sobre esto, pero el 11 dice, de Efesios 4, dice, y él mismo constituyó, hablando del Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí nos damos cuenta que Pablo lo menciona ahí en la carta a los Efesios, ¿ya? Exactamente lo mismo que está mencionando acá, de que el Señor fue el que eligió, el Señor es el que le dijo, tú tienes que hacer este ministerio, el Señor lo puso, no los hombres lo eligieron. Y acá vemos otra característica del ministerio de Pablo, que él fue modelo para los líderes cristianos. En 1 Corintios versos 11, si usted quiere lo busca conmigo, y esto creo que lo mencionamos como un anticipo la semana pasada, 1 Corintios verso 11, perdón, 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo, acá él se colocaba como modelo. Él entendía que él tenía que ser ejemplo. Su testimonio tenía que hablar mucho más fuerte que sus palabras. Muchas veces como nosotros como cristianos sabemos que nuestro testimonio habla muy mal. Nuestras palabras hablan muy bien, pero nuestro testimonio como habla mal, preferimos decirle a la gente, no me mires a mí, mira a Cristo. A él sí, porque yo me voy a equivocar, mira a Cristo, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo, y no solamente en esta ocasión, también después en Filipenses 3:17, volvió a decir exactamente lo mismo, que tenían que fijarse cómo él actuaba, cómo él era, porque él era imitador de Cristo también. Y nosotros como cristianos debemos ser también de la misma forma, debemos ser capaces de decirle a las personas, mírame a mí, como yo sirvo a Cristo, como yo sigo a Cristo. Como yo soy el siervo de Cristo, deberíamos poder decirlo. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener, cierto, en nuestra boca decir, yo sirvo a Cristo, así que mírame a mí, yo te voy a enseñar cómo adorar al Señor? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que nosotros podamos hacerlo. ¿Sabe que este es un testimonio? En un momento yo estaba hablando con un joven, hace muchos años atrás, él de familia cristiana, y en un momento él me contaba todo por qué él no estaba siguiendo los caminos del Señor y también por qué él no creía en Dios, siendo nacido en el Evangelio, toda su familia cristiana, o la gran mayoría de su familia cristiana. Y en ese momento yo no sabía qué decirle, porque escuchaba todo lo que me decía, yo conozco un cristiano que es así y dice que es cristiano, y es peor persona que aquel que no es cristiano. Y de todos mis compañeros de trabajo, de todas mis amistades que yo tengo, él me contaba, el que es mejor persona es un testigo de Jehová.
Entonces, ¿cómo tú sabes, dijo, que el evangelio o la religión correcta no son los testigos de Jehová? Si yo al que veo que es buena persona es a él, en cambio los demás no. Entonces se da cuenta que el testimonio muchas veces, no muchas veces, siempre el testimonio habla mucho más fuerte que nuestras palabras. Y yo en ese momento que él me estaba hablando, yo en mi corazón y en mi mente lloraba al Señor, oraba y le decía, Señor, dame palabra de sabiduría para responderle a este joven, no sé qué decirle en este momento. Y se me vino este texto, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, en un momento de la conversación yo le dije, mira, yo lo único que te puedo decir, tú me conoces a mí, ¿cierto? Sí, te conozco, me conoces muy bien, te conozco muy bien. ¿Yo me comporto como los otros cristianos que tú conoces? No, en realidad no. Entonces, imítame a mí, como yo imito a Cristo. Yo te enseño. ¿Y sabe qué? Después que me fui en la noche, terminamos de conversar, me fui en la noche, me sentí súper mal. Porque yo decía, Señor, ayúdame a lo que le dije a él, no fallarte y no fallarle a él también, porque si le fallo va a decir, oh, ¿viste? Son pura boca nomás los cristianos. Bueno, gracias a Dios, él recordó las palabras y unos meses después me llamó y me dijo, quiero ser imitador de ti, para que tú me enseñes cómo seguir a Cristo. Y gracias a Dios, él está en los caminos del Señor el día de hoy. Gran responsabilidad, mi hermano, pero deberíamos decirlo sin temor. Yo en ese momento, no le miento, yo lo dije con temor. Estaba orando y el Señor me puso esas palabras en mi boca y los dije, pero después sentí el peso de lo que dije. Y gracias a Dios que lo hemos podido cumplir. Y también le insto a usted que usted pueda cumplir y ser imitador de Cristo para que las demás personas vean a Cristo reflejado en su vida, así como Pablo también lo hacía. Aquí Dios, lo que dice Pablo, dice que en el mismo 28, todavía no avanzamos del 28, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Claramente aquí el apóstol Pablo está diciendo, el Señor los eligió a ustedes y los puso por obispo, por supervisores, ¿cierto? Para que estén atentos a todo lo que ocurre en la iglesia y controlar todo, en el fondo, para que no se salgan de la sana doctrina. Pero ojo, atento, aunque ustedes están en esa posición, la iglesia no les pertenece a ustedes. Y aquí el apóstol Pablo pone, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, Pablo les deja súper claro a los ancianos, a los obispos de Éfeso, de que ellos no eran los dueños. Sí tenían un puesto que Dios le había puesto, pero no eran los dueños de la iglesia, porque el único que es dueño es el Señor. Él pagó el precio con su propia sangre. Por lo tanto, la iglesia, ¿a qué le pertenece? Al Señor. El 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y acá, así como Dios puso pastores, ¿cierto?, para pastorear el rebaño, el apóstol Pablo utiliza las mismas palabras para decir que iban a entrar lobos rapaces. Los lobos rapaces son aquellos, ¿cierto?, que destrozan, se roban y matan las ovejas. Entonces el apóstol Pablo usó exactamente las mismas palabras para darle a entender qué es lo que iba a pasar con la iglesia y qué es lo que pasa. Por eso debemos estar nosotros apercibidos. Y lo importante es que en el 30 dice, y de vosotros mismos, vamos a dar un acceso a una persona. Ya. Y en el 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Acá el apóstol Pablo está previniendo a los ancianos de la iglesia, ¿cierto?, a los obispos, a los supervisores, a los ancianos, a los pastores de la iglesia, qué es lo que va a ocurrir. Y tienen que estar apercibidos. Y hasta el día de hoy usted bien sabe que ocurre esto. Y nosotros como pastores debemos estar apercibidos de aquellos lobos rapaces que quieran destrozar a las ovejas. Y aquí le da el apóstol Pablo algunas directrices para que ellos se guíen. Y mire qué importante la primera directriz que le da. Se me perdió la palabra, pero es mira. Dice que deben mirar su propia condición espiritual. Es lo primero que le dice el apóstol Pablo aquí a los ancianos. ¿Encontró usted ahí donde dice mira? En el 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí
a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. ¿Mm? Aquí el apóstol Pablo en el 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Lo primero que el apóstol Pablo acá, la instrucción que les da, es que deben mirar primero por ellos. Es imposible que si yo estoy mal espiritualmente, esté guiando a otro, ¿cierto? Voy a ser un ciego guiando a ciego. Entonces el apóstol Pablo lo primero que le dice acá a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, que lo que tienen que cuidar primero es su condición, su propia condición espiritual. Y eso también es un consejo para nosotros, mi hermano, para nosotros. Nosotros debemos cuidar también y mirar nuestra propia condición espiritual, que es lo principal, es lo principal. La palabra de Dios dice que en algún momento muchos le van a decir al Señor, ¿cierto? Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre oraba y sanaba a la gente, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Cuántas veces, cuánta gente no se convirtió, Señor, cuando yo predicaba en tu nombre, cuando yo hablaba en tu nombre? ¿Y el Señor qué va a decir? Aléjate, si no te conozco, no te conozco. En mi nombre hiciste, pero a ti no te conozco. Lo que el Señor lo primero que quiere, y lo que el apóstol Pablo aquí le decía a los ancianos, a los obispos, ¿cierto? A los pastores, era que uno tiene que tener una comunión con Dios. Uno tiene que preocuparse espiritualmente de mi condición con Dios, primeramente. Y posteriormente, de la grey. Algo interesante que le menciona el apóstol Pablo también es que los falsos maestros o los falsos lobos rapaces van a venir desde afuera, pero también iban a salir del interior. Entonces, él le anunciaba ahí, le advertía a los ancianos que tenían que estar ellos atentos a lo que pudiese ocurrir con la iglesia. Porque la iglesia iba a ser atacada, y usted sabe muy bien que la iglesia es constantemente atacada por dentro y por fuera. La palabra de Dios dice que el diablo, Satanás, el diablo, ¿cierto? Él viene a hurtar, a matar y a destruir, ¿ya? Él no viene a jugar con nosotros, no, él quiere destruirnos, quiere destruir toda la obra del Señor, toda la obra de Dios, ¿ya? Y él se está preocupando de tratar de hacer su trabajo, pero sabemos que nuestro Dios es un Dios no más poderoso, sino que Él es un Dios todopoderoso, todopoderoso. Y esa es una diferencia, pero muy grande, muy grande. Muy grande. Acá el apóstol Pablo dice en el verso 31, dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí el apóstol Pablo les recuerda que él ha estado preocupado de la iglesia de Éfeso, no solamente cuando él fue y habló del Señor y fundó la iglesia, no, él está hablando claramente que él estuvo preocupado constantemente de la iglesia. Y así como él estuvo preocupado constantemente y con lágrimas, así es el peso, o así es la misma manera que ellos como ancianos de la iglesia deben también estar preocupados de la grey, preocupados de las ovejas. Y eso es muy importante, que también nosotros, mi hermano, estemos preocupados por aquellos que son más nuevos, por aquellos que recién están llegando a los caminos del Señor. Que usted y yo podamos estar preocupados, y no solamente preocupados los 5 minutos que lo llamé, sino preocupados constantemente, así como lo hacía Pablo. Hasta con lágrimas, dice la palabra del Señor. Acá Pablo en el verso 31 usa una palabra que dice, no he cesado de amonestar. Y esta palabra amonestar, este verbo amonestar, que es neutetón, ¿ya? En griego es neutetón, este verbo solamente lo ocupa el apóstol Pablo, por eso lo estoy tocando, me llamó mucho la atención. Significa amonestar o exhortar. Y el apóstol Pablo solamente el que lo ocupa en sus cartas. Ningún otro libro del Nuevo Testamento aparece este verbo, ¿ya? Y hay muchas citas bíblicas y vamos a leer solamente 2. En Romanos 15:14, para que usted vea, Romanos 15:14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos
estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ese amonestaros es el mismo amonestar que ocupa el apóstol Pablo acá en este lugar del verso 31. Y otro que vamos a leer también, Colosenses 3:16. Estas son las pequeñas cosas que también, mi hermano, uno se da cuenta de la autoría de las otras epístolas de la carta, ¿ah? Que Pablo era el único que ocupaba esta clase de escritura o esta clase de lenguaje. ¿Ah? Dije Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra exhortándoos es la misma palabra que el apóstol Pablo ocupa acá, que es amonestando o amonestar. Entonces es un verbo en griego que solamente el apóstol Pablo lo ocupaba. Y lo ocupó en Romano, lo ocupó también en Primera de Tesalonicense, en Segunda de Tesalonicense, en Colosense, en Primera de Corintios, en Efesios, en Tito, ¿ya? Y aquí en Hechos también, por ejemplo, de algunas que él la ocupó. Acá el apóstol Pablo, al mencionarle a los ancianos que tenían que velar, le estaba mencionando que deben ser vigilantes en cuanto a lo espiritual. A lo espiritual. El verso 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Acá hay algo muy interesante de lo que el apóstol Pablo realiza, lo que el apóstol Pablo les dice aquí en la carta, en la despedida a los ancianos. Perfectamente, yo creo que nosotros pensando humanamente, cuando usted se va a algún lugar, usted siempre tiene a una persona de confianza. Y a la persona de confianza usted viene y le dice, mira, yo me voy a ir a tal lugar, tú preocúpate del negocio. Y le damos toda la instrucción a esta persona para que se preocupe. Te encomiendo mi negocio, o te encomiendo mi familia, o échame una miradita acá a mi trabajo, yo te lo encomiendo a ti. Y nosotros confiamos en los hombres. Algún hombre que a lo mejor tiene la confianza, que se ha ganado nuestra confianza, que nosotros mismos le hemos enseñado, que se ha criado con nosotros, no sé, en fin. Siempre confiamos en el hombre. Pero acá nos damos cuenta de algo muy importante que hizo el apóstol Pablo. Él perfectamente podría haber dejado algún pastor, algún obispo, algún anciano, algún presbítero, ¿cierto? Algún otro apóstol encargado y le podría haber dicho, oye, Pedro, te encomiendo aquí. Oye, fulano de tal, te encomiendo acá que tú estés pendiente de la iglesia de Éfeso. Pero él no hizo eso, sino que, mire, él se lo encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué cosa más segura que encomendarle a Dios? Sabemos que él no falla, ¿cierto? No se lo encomendó al hombre, sino que a Dios y a la palabra de su gracia. Dios y la Biblia, Dios y su palabra. Tiene poder para sobreedificar a los creyentes y darle herencia con todos los santificados, con todos los santos. ¿Qué mejor cosa que cuando nosotros como padres perfectamente podemos dejar encomendado a nuestros hijos con alguna persona, lo dejamos encomendado con Dios? Es lo más seguro, es lo más seguro. Y vemos que Pablo no solamente él vivía, sino que también hablaba conforme a la enseñanza que también había recibido de parte del Señor. Acá el apóstol Pablo continúa diciendo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta es la sexta característica ya del ministerio de Pablo, ya que amaba a la gente, no a las cosas.
Romanos 9, capítulo 9, vamos a leer del verso 1 al 3. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Acá lo que Pablo está diciendo, ¿cierto? Que él amaba mucho a las personas, especialmente a su nación, a su nación, a sus parientes, a los judíos. O sea, esa es una característica también del ministerio de Pablo, que él amaba más a las personas que a las cosas. Yo creo que usted ha conocido a muchas personas que aman más a las cosas que a las personas. Siempre me recuerdo un testimonio, cuando yo era relativamente pequeño, un testimonio, de hecho, creo que hay un poema, una poesía que alguien escribió con respecto a este hecho que ocurrió en realidad, que era un padre que se compraba un auto nuevo. Y el niño menor vino y no encontró la cosa más bonita para darle una sorpresa a su padre, que era agarrar lápices y pintarle el auto a su papá. Y pasó todo el día pintándole el auto por dentro y por fuera con lápices a su papá, el auto nuevo. El papá, cuando se dio cuenta, se enojó tanto que le empezó a pegar en las manos, a pegar en las manos. Esto fue verídico, esto es real. Le pegó tanto en las manos que cuando lo llevaron al médico, lo tuvieron que llevar, al niño le tuvieron que amputar ambas manos. Y el niño después le decía al padre, papá, nunca más te voy a rayar el auto, pero devuélveme mis manitos, devuélveme mis manitos. Y la persona que contaba esto, él escribió un poema, no sé si, no me recuerdo si él había sido el afectado, pero él contaba el poema y también lo canta en ese poema, y es muy emotivo. De hecho, era cristiano el que cantaba esto, muy emotivo. Y muchas veces nos ocurre a nosotros lo mismo. Le damos mucho más importancia a las cosas materiales que a las mismas personas. Pero Cristo no murió por las cosas materiales, ¿cierto? No, Él murió por las personas, por nosotros. Nosotros somos preciosos para Él. Y nosotros, como somos el resplandor de la gloria de Dios, también las personas, las almas, deben ser preciosas para nosotros. Y aquí Pablo demostraba eso, que él siempre colocaba sobre las cosas a las personas. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Dios nos ayude. El Señor había dejado en claro que aquellos que eran ancianos, los pastores, los apóstoles, podían recibir ellos un ingreso, ¿ya? Aquí Pablo menciona que él no recibió ingresos de ellos, que él podía trabajar, usaba sus manos. ¿Se recuerda usted cuál era el oficio de Pablo? Él hacía tiendas, ¿cierto? Él hacía tiendas. Pero el Señor sí dejó claro que los ministros, ¿cierto?, tenían que vivir de lo que ellos hacían, de ministrar la palabra. Y eso lo podemos ver en Lucas 10:7. Lucas 10:7. Dice, misión de los 70. Aquí Jesús, ¿se recuerda cuando envió a los 70? De hecho, el 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y en el 7 dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí el Señor Jesucristo le decía a los que envió él que el obrero era digno de su salario. Y también otro versículo bíblico para reforzar eso es 1 Corintios 9, 4. Aquí el apóstol Pablo dice sobre los derechos de un apóstol, el 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?
Aquí el apóstol Pablo estaba exponiendo su caso, ¿cierto? Que ellos también tenían derecho a vivir del evangelio, ¿ah? Vivir del trabajo que estaban realizando. Pero acá él les menciona claramente a los ancianos de Éfeso que él no estuvo y no les cobró nada, ¿cierto? Sino que él con sus propias manos, él podía trabajar para abastecerse. Por lo tanto, Pablo no usa ese derecho y no lo usa simplemente para no ser una carga para la iglesia. Pero sí, el apóstol Pablo acá da hincapié de que los miembros de la iglesia deben preocuparse por los miembros de la iglesia también, por aquellos que están necesitados. Y usted sabe que esa es una labor que nosotros debemos tener también como hijos de Dios. Dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Siempre debemos ayudar a los hermanos, ¿cierto?, que están pasando por necesidad. Son parte de nuestro mismo cuerpo. Debemos reírnos con los que se ríen, llorar con los que lloran, dolernos con los que se duelen, ¿cierto? Debemos nosotros ser de bendición para nuestros hermanos. Y en estos tiempos, usted sabe, con esto de la pandemia y del estallido social, hay muchos trabajos que se han perdido, negocios que se han cerrado, hermanos que han perdido su fuente laboral. Que el Señor nos ayude para que nos pongamos una mano en el corazón, ¿cierto? Y como buenos cristianos, buenos siervos del Señor, buenos hijos del Señor y miembros miembros de la iglesia del Señor, podamos ayudarnos los unos a los otros también. Aquí lo que dice Pablo, que dice el Señor Jesús, usó la palabra del Señor Jesús, dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras no aparecen en ninguno de los evangelios, ¿ya? En ninguno de los evangelios aparece esta bienaventuranza, sí, pero sabemos también que ninguno de los evangelios es capaz de soportar todas las enseñanzas que Jesucristo hizo, que Él enseñó, o las acciones que Él realizó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero sí, no se sale dentro de las enseñanzas que el Señor hizo. Así que es la suma de muchas enseñanzas de Jesús. Vamos a ver Juan 21:25. Juan 21:25. Dice así. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahí a usted le queda súper claro que Jesús hizo demasiadas cosas. No me imagino que haya hecho solamente los milagros que mencionan los evangelios. Si él dice la palabra de Dios que iba él caminando, iba sanando a todos. Entonces, claramente, como dice ahí el Evangelio según San Juan, no cabría todas las cosas que él hizo en todos los libros del mundo. Entonces, sí, creemos que él recibió estas palabras, no directamente el apóstol Pablo, porque él no caminó con Jesús, pero sí alguno de los apóstoles que estuvo caminando con Jesús tiene que haber comentado estas palabras que dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Y también nosotros lo tomamos y lo vemos así, que es más bienaventurado dar que recibir. Jesucristo mismo lo hizo con su ejemplo, Él se dio a sí mismo, no esperando recibir nada a cambio. Él se dio por nosotros. Y para terminar, la última característica del ministerio de Pablo es que él trabajó para proveer sus necesidades y para ayudar a otros. Esa también es una de las características del ministerio que Pablo sostuvo. Nunca se negó y siempre cuando vio la posibilidad de ayudar a otras personas, él lo realizó. El verso 36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo,
de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Acá vemos claramente el amor que sentían, ¿cierto?, los ancianos de Éfeso que él había llamado por él. ¿Ah? No era una persona distante, sino que era una persona demasiado cercana para ellos y lo veían como un hermano demasiado querido que todos lloraron su despedida. Yo creo que en más de alguna oportunidad usted ha llorado cuando alguien ha partido de su hogar, ¿cierto? Un amigo, un familiar. Nos podemos imaginar también la relación que los ancianos tenían con Pablo, cómo ellos lo sentían al haber estado aproximadamente 3 años con él, recibiendo enseñanzas de él. Así que le damos gracias al Señor. Hemos terminado el capítulo 20. La próxima semana vamos a comenzar con el 21. Así que si hay algunas preguntas, puede usted desmutearse. Si las podemos contestar, le vamos a ayudar. Mi nombre es Silvia Pérez, soy maestra de la Iglesia Asambleas de Dios de Villa Alemana y deseamos invitarte para que puedas participar de nuestra próxima confraternidad para niños a realizarse el día sábado 31 de octubre a las 4:30 de la tarde a través de YouTube. Hacemos también extensiva esta invitación para que puedas conectarte a través de los live todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. No te lo pierdas, quedas cordialmente invitado. ¡Chao! Hola niños, ¿cómo están? Gusto saludarles a todos. Queremos invitarles para el sábado 31 a una confraternidad de niños que lo estaremos viendo a través del Facebook y a través del YouTube. Así que papá, por favor, anímense con los niños y nos estamos viendo. Hola niñitos, ¿cómo están? Yo también quiero invitarlos para que se comuniquen ese día, se conecten todos al Facebook, YouTube y anoten esta fecha, el 31 de octubre a las 4:30. Póngalo en el refrigerador de la mamá, anótenlo en un cuaderno la fecha, así que están todos invitados. Dios me los bendiga. ¡Bendiciones! ¡Aleluya!